la oportunidad que el Señor nos concede en esta hora, en este día, poder celebrar el culto a Jehová. Dios bendiga así a mis hermanos pastores de las demás iglesias, a la juventud, a las sociedades de jóvenes. Que el Señor les bendiga, así también a los padres y a las madres. Siempre he dicho de que los padres juegan un papel muy importante para que estos muchachos, para que nosotros los jóvenes estemos al frente en este lugar, hablando de la palabra de Jehová. Así también Dios bendiga a mi amigo, compañero de trabajo Wesley. May God bless you and welcome to this church in the name of Jesus Christ. Y en esta hora también, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Les voy a invitar a que busquemos en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 23. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando unos breves minutos, amados hermanos, sobre un pensamiento anunciando al Dios que conocemos. Anunciando al Dios que conocemos. Así cuando todo lo tenga, se me puede contestar con un amén y vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 23. Gloria a Dios. Dios bendiga así también mis hermanos que han estado ayer trabajando en la cocina. Les agradecemos al Señor por ese esfuerzo y por esa labor. Y así mis hermanos que me sean este privilegio. ¿Ya todo lo tienen, amados hermanos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Dice la palabra: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Palabra de Dios. Puede tomar su asiento. Amados hermanos, el apóstol Pablo había llegado primeramente a la ciudad de Tesalónica anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de un Señor Jesucristo, amados hermanos, que había muerto en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, pero que al tercer día había resucitado de la tumba para darnos vida juntamente con Él. Amados hermanos, y nos relata la palabra de Dios que un grupo de judíos creyó, pero que otro grupo no creyó. Y amados hermanos, a causa de los celos, ellos tomaron hombres malos en aquel lugar y alborotaron la ciudad para que persiguieran al apóstol Pablo. Es entonces que llega el apóstol a la ciudad de Berea, donde también sigue proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos allí en esa ciudad también creyeron. Y al darse cuenta, amados hermanos, aquellos varones judíos también llegaron a aquella ciudad para perseguir al apóstol. Pero es entonces, amados hermanos, donde acabamos de leer que el apóstol entonces llega a la ciudad de Atenas, un lugar, amados hermanos, que nos dice la palabra de Dios que estaba lleno de ídolos, un lugar, amados hermanos, que en aquel entonces era el centro del mundo cultural, donde había, amados hermanos, muchas filosofías, muchas doctrinas, muchos ídolos. Vemos, amados hermanos, que casi para cualquier circunstancia o situación, amados hermanos, esta ciudad tenía un Dios. Pero, amados hermanos, dentro del apóstol enardecía su espíritu por hablarles del evangelio de poder, del Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Vemos entonces, amados hermanos, que en este lugar había idolatría. Y le dice entonces el apóstol, amados hermanos, puesto en pie: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Así también nosotros, amados hermanos, en esta nación que estamos viviendo, podemos ver que cada día va inclinándose más y más al paganismo, que hay idolatría, amados hermanos, y no solamente es la idolatría postrarse delante de una estatua de oro, de madera o de piedra, sino, amados hermanos, que un ídolo puede ser el dinero, el trabajo, amados hermanos, una relación, amados hermanos, algo material. Pero, amados hermanos, el apóstol Pablo viene y les predica y les dice que hay un Dios verdadero en el reino de los cielos, amados hermanos. Puede también ser un ídolo las redes sociales, la televisión, el dinero, como se los decía anteriormente, amados hermanos. Vemos que el Señor Jesucristo nos habla también su palabra y nos dice acerca, amados hermanos, de un joven rico que llegó corriendo, amados hermanos, donde el Señor Jesucristo y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el Señor Jesucristo le dice: los mandamientos has guardado. No hurtarás, no adulterarás, no fornicarás, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel joven le responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Pero nos relata la palabra de Dios que aquel joven se fue triste, porque había un ídolo, amados hermanos, había algo que estaba tomando el lugar que Dios debía de tomar en aquel corazón. Pero entonces, amados hermanos, ¿cuál debe ser la postura del creyente o del joven cristiano ante esos tipos de ídolos? La respuesta está acá misma en la palabra de Dios. Nos habla también, amados hermanos, un relato tan hermoso, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había edificado una estatua de 60 codos de alto, una estatua de oro, y había mandado el edicto que, amados hermanos, toda nación, toda lengua, todo linaje, al escuchar, amados hermanos, el sonido de aquellos instrumentos, vinieran y se postraran delante de aquella imagen. Pero no podemos, amados hermanos, imaginar en aquella escena que cuando todos se postraron, habían 3 varones por nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, que no, amados hermanos, se postraron ante aquel ídolo. Y entonces, amados hermanos, vinieron los caldeos y le dijeron al rey: unos, amados hermanos, de los judíos que tú has traído para que estén sobre los negocios de Babilonia, no han obedecido a tu edicto. Aquel rey, amados hermanos, los manda a llamar y les hace la pregunta. Y les dice otra vez que al sonar de los instrumentos que ellos tenían que postrarse ante aquel ídolo. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta de aquellos varones? Sepas, oh rey, que Dios nos puede librar de tu mano, y aunque no nos librare, no adoraremos esta estatua. Aquellos jóvenes, amados hermanos, tenían la convicción, la postura que un creyente debe de tener ante tantos ídolos en esta tierra, ante tanto paganismo, amados hermanos. Aquellos varones entonces, amados hermanos, nos relata la palabra de Dios que fueron lanzados a un horno de fuego que estaba, amados hermanos, calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Pero aquel rey se asombró, amados hermanos, y decía: no eran 3 los que habíamos echado, he aquí yo miro 4, y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Y es que, amados hermanos, el Señor Jesucristo va a estar con cada uno de nosotros cuando nosotros mantengamos nuestra postura y no nos dobleguemos, amados hermanos, ante esos ídolos. Amados hermanos, Dios nos conoce a nosotros, pero la pregunta es si nosotros le conocemos a Él. Pues, amados hermanos, habla la palabra del Señor que había un hombre de nombre Felipe que le había preguntado, le había dicho al Señor: muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero, amados hermanos, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Tanto tiempo he estado con vosotros. Y es que así sucede muchas veces, amados hermanos, que hay creyentes que tanto tiempo en el Evangelio, pero aún no han conocido al Dios verdadero. Y es que es muy lamentable, amados hermanos, también ver que los jóvenes se van porque no han tenido una experiencia con Dios, porque no han conocido a ese Dios, amados hermanos, que los ha tomado de las tinieblas a su luz admirable. Pero, amados hermanos, también nos habla la palabra de una mujer samaritana. Y el Señor Jesucristo dialogaba con ella y le decía: si tú supieras quién te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a Él. Porque, amados hermanos, es Cristo la fuente de aguas vivas. Es Cristo, amados hermanos, que sacia la sed que el mundo no puede saciar. Es Cristo, amados hermanos, que da esa felicidad que las drogas, que los placeres de este mundo no pueden llenar jamás. Y Cristo solamente es el único medio por el cual también nosotros podemos llegar a conocer en plenitud al Dios Todopoderoso. Amados hermanos, si nosotros entonces conocemos a este Dios verdadero, es entonces que lo vamos a poder presentar a los demás. Podemos entonces hablar, amados hermanos, como el apóstol Pablo hablaba a los atenienses. Porque había 2 grupos, los estoicos y los epicúreos, que pensaban, amados hermanos, en la filosofía del libertinaje, del materialismo, para alcanzar la felicidad. Pero el apóstol Pablo les presenta a un Señor Jesucristo que es el único medio por el cual se puede alcanzar la verdadera felicidad. Y es que, amados hermanos, hay varones en la Biblia, ejemplos de hombres que conocieron a Dios, supieron el Dios que habían creído. Porque entonces fue que Josué les pregunta: escogeos hoy a quién servís, si a los dioses de esta tierra,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que ese es el llamado, amados hermanos, a que nosotros conozcamos a Dios cada día. Porque en Jeremías hablaba Jehová por medio del profeta y le decía que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Si hubiere algo en que alabarse, alabes en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Y es que, amados hermanos, el apóstol Pablo les presentó también el Dios creador. Y el salmista David decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo que es el hombre para que tengas de él memoria. Amados hermanos, también vemos el ejemplo de Elías, que conoció cuál era la voz de Jehová. Cuando estaba en aquella cueva, amados hermanos, nos relata la palabra que pasó un terremoto, que pasó un torbellino, un viento, pero que entonces salió el profeta cuando escuchó un silbo suave y apacible. Y es que así también nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Amados hermanos, también David pudo reconocer a aquel Dios creador y decir en los salmos entonces, confirmando ese Dios de poder: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y del Salmo 23 decía: Jehová mi pastor y nada me faltará. Y entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo le pregunta también al apóstol Pedro y a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el apóstol le responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces también, cuando la gente se iba, amados hermanos, porque escuchaban que la palabra era dura, el Señor les pregunta, les dice que si se querían ellos ir también. Y el apóstol también le vuelve a responder y le dice: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él es, amados hermanos, el que nos ha dado la salvación. Él es el Dios, amados hermanos, que estaba predicando el apóstol Pablo en este lugar, diciendo, amados hermanos, que Él había hecho los cielos y la tierra, y que también había provisto el medio por el cual toda la humanidad puede ser salva. Para concluir, amados hermanos, en cierta ocasión un joven universitario, considerándose ateo, llegó una vez a visitar, amados hermanos, a su abuelo, conocedor del Evangelio. Y mientras el abuelo, amados hermanos, le hablaba de la palabra de Dios, aquel joven interrumpe y le dice: qué perdido estás tú, abuelo. ¿Crees aún en esos cuentos? Si Dios existiera, Él fuera un Dios organizado. Solamente mira esa mata de sandía, aquel gran fruto y esa mata tan delgada. Y mira este árbol de nance, grande y vigoroso, y con aquellos pequeños nances. No había acabado de hablar aquel muchacho cuando un viento sopla y aquel nance le cae encima a la cabeza. Y el abuelo, amados hermanos, se le quedó viendo y le dice: Dios es bueno. Porque si hubiera sido una sandía que te hubiera caído en la cabeza, te hubieras desnucado y hubieras quedado ahí muerto. Y es que el Dios que tenemos, un Dios de orden, amados hermanos, un Dios, amados hermanos, que sabe todo, que todo lo puede, amados hermanos, que ha hecho todo perfecto. Por lo cual no hay lugar entonces, amados hermanos, para filosofías de este mundo, para ídolos de este mundo o para el paganismo de este mundo en nuestras vidas, sino que nosotros ya hemos reconocido que hay un Dios real, que hay un Dios todopoderoso, un Cristo que sana, que salva, un Cristo, amados hermanos, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida juntamente con Él. Es necesario entonces cada día buscarle a Él, conocerle más y más, para entonces poder, amados hermanos, no solamente dar una apariencia de creyentes, porque en este lugar habían religiosos. Dios no quiere religiosos, Dios quiere convertidos para honra y gloria a su nombre. Pero cuando Cristo venga, amados hermanos, Él viene por una iglesia santa, no viene por, amados hermanos, creyentes que solo vienen como por una rutina, por tradición, sino que yo creo que en esta hora, acá en este lugar, hay un pueblo que está alabando al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y hay jóvenes, amados hermanos, que no solamente este día se disponen a hablar de la palabra de Dios, sino que mañana y pasado mañana, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no cambia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano que preside, y que el Señor le bendiga.